Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sección de entrevistas Home Sweet Home. Entrevista número 15. Ya llevamos 15 entrevistas, ¿no? A distintas personas que desde su trabajo y conocimiento están haciendo una contribución y compartiendo lo que ellos saben. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez interesa más y más. Vamos a hablar de casas saludables y de casas que ahorran energía. ¿Quién no quiere una casa saludable? No me lo he preguntado mil veces, ¿no? Creo que no hay nadie que no quiera una casa saludable. Y para hablar de este tema y de mucho más, tengo el agrado de contar con una arquitecta española. Ella es Miren Caballero. Miren decidió el año 2010, ¿no? En un punto así de inflexión en su vida profesional, enfocar su trabajo en lo que realmente le entusiasmaba, ¿no? Y una arquitectura que mantiene el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. En ese sentido, ella se especializó en lo que es la bioconstrucción y también en lo que es el estándar de construcción Passive House. Y justamente Miren nos va a hablar hoy y contar su experiencia de trabajo diseñando y construyendo casas con materiales naturales y eficientes desde el punto de vista energético. Miren, bienvenida. Muchas gracias por estar acá, por acceder a esta entrevista, por compartir tu experiencia, tu trabajo con toda la gente que sigue este ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás? Hola Igma, bueno, primero muchas gracias por invitarme, encantada de tener esta charla contigo y nada, encantada pues aquí hoy a hablar y aportar, ¿no? Lo que se pueda y hacer una charla. Sin duda que sí, sin duda que sí. Una buena conversación que la gente está siguiendo y que seguro va a ser atractiva por el tema que vamos a tocar. Miren, cuéntanos un poco de ese 2010, ¿no? Ese ya un poco personal, lo que te pasó a ti, ¿no? Que, bueno, supongo, arquitecta, aprendiste de todo un poco, empezaste a trabajar, pero el 2010 fue para ti importante, ¿no? Porque decides enfocar tu trabajo, que por un lado es algo, es una decisión difícil, porque por un lado te dice, ok, voy por este camino, pero también dejo muchas cosas, ¿no? Dejo otras cosas. Cuéntanos un poquito qué pasó ese 2010 y por qué decidiste especializarte particularmente en bioconstrucción y casas pasivas. ¿Qué te pasó? Sí, mira, pues fue un poco dos cosas. Mira, yo estuve viviendo antes del 2010 muchos años fuera, en Andalucía, en Sevilla, en la zona sur de España, Ujú, y entonces digamos que en 2010 pues volví a Bilbao, ¿no? Donde, bueno, donde vivo, donde he nacido y donde trabajo ahora y todo. Entonces, por una parte era volver al sitio de siempre y un poco es el reiniciar un poco, ¿no? O sea, nuevo cambio de vida, pues resituarte otra vez en lo profesional y todo eso. Y entonces, eso por una parte, y luego por otra, que lo que veía era que lo que me entusiasmaba, cosas de, bueno, materiales, bioconstrucción, eficiencia energética y así, lo había ido viendo por internet, pero digamos, ujú, me había dado cuenta, porque yo había estado trabajando siempre para otros estudios, y entonces llegó un momento que me di cuenta que o me hacía autónoma y era yo la que tiraba de esos temas que a mí me interesaban, o veía complicado que trabajar para otro estudio podría sacar pues toda esta especialización que a mí me interesaba, ¿no? ujú. Entonces, fue un poco en 2010 cuando yo me animé a pues, hacerme autónoma. Ya. Entonces, porque sí, veía que si no, pues era complicado, porque echabas currículums a otros estudios, pero al final ves que o tiras tú del carro, de eso que te gusta, o Ya. no vas a encontrar el estudio que tú quieres de otro que te dé trabajo. Entonces, al final, fue un poco esa decisión, ¿no? Es por eso ese 2010, ¿no? Un poco decir, mira, pues me lanzo, Ya. hago mi propia empresa y me lío a ello, ¿no? Entonces fue por eso esas dos cosas, o sea, el llegar un poco, el cambiar de sitio y llegar otra Ujú. vez a donde yo había vivido mucho, toda la vida y ese cambio que quería, ¿no? Entonces, un poco fue ese cambio y bueno, pues eso, una vez hacerse autónoma, pues con el estudio de arquitectura y eso, pues para adelante, ¿no? O sea, Seguro. muy interesante y ahí empecé un poco, o sea, el punto de inflexión, ¿no? Decir, venga, pues para adelante, o sea, Sin tiro yo duda. del carro, ¿no? Sin duda que todas las personas en algún momento se hacen esa pregunta, ¿no? Digo, o voy solo con mis ideas, o que sí, es difícil encontrarlas en otro lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, te invito a hacer el ejercicio, ¿no? En esta entrevista para hablar y contarle a la gente que nos escuchan sobre estos dos enfoques de trabajo en los cuales tú estás trabajando, ¿no? Bioconstrucción y casas pasivas. Vamos a verlos por separado y después los vamos a juntar y ver el potencial, ¿no? de lo que tú has hecho al juntar estas dos modalidades de trabajo, ¿no? Decirlo así, modalidades de enfoque de construcción, de diseño y construcción. Empecemos por la bioconstrucción. Cuéntanos, ¿qué es la bioconstrucción? Creo que a muchas personas les suena, es un término que cada vez es más conocido. El sentido común también nos lleva a pensar algo. ¿Y qué antecedentes tenemos de esa forma de construir, de la bioconstrucción? ¿Dónde surge? ¿Qué es la bioconstrucción?
Mira, pues yo diría dos cosas. Primero, que así por decir en resumido, ¿qué es la bioconstrucción? La bioconstrucción, digamos que es como la biología de la construcción, ¿no? Es Ujú. captar la construcción de una manera, pues, viva, ¿no? Biológica, ¿no? Entonces, un poco como resumen eso. Y luego la bioconstrucción al final, digamos que tiene tres patas, que es como una mesa que tiene tres patas, donde tiene que haber una armonía y un equilibrio. Entonces, uno sería el ser humano, otro sería el espacio construido, los edificios que construimos, y una tercera pata sería el medio ambiente, la naturaleza. Entonces, Ujú. digamos que esas tres patas tienen que estar en armonía. Digamos que tiene que ser un tándem, un grupo de ganar, 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 ¿no? Los tres Ya. tienen que salir ganando. No puede ser que cuidemos una pata y las otras dos las descuidemos, ¿no? Entonces, un poco resumiendo sería eso, la bioconstrucción. Y luego, ¿cuáles son los orígenes? Bueno, pues yo creo que la bioconstrucción es un poco, la bioconstrucción se ha hecho siempre. Yo creo que toda la vida, si llegas a décadas atrás, siglos atrás, se construía con lo que se tenía alrededor, Ujú. con los recursos que había, no se excedían los recursos, no había materiales que pudiesen ser tóxicos y no respetuosos con el medio ambiente. Entonces, yo siempre pienso que la bioconstrucción, siempre se ha hecho bioconstrucción, ¿no? O Ujú. sea, se tenía en cuenta la orientación, el clima, el frío, el calor. Entonces, en ese aspecto yo creo que siempre se ha hecho. Ujú. Ahora, sí que es verdad que, por ejemplo, el término bioconstrucción, digamos que en el 1970 es en Alemania, Ya. con la palabra baubiology, digamos, cuando ya ellos lo toman como algo que empiezan a experimentar, en laboratorios, empiezan un poco a investigar y un poco le dan un carácter más oficial, ¿no? Ya. Entonces, por eso la palabra bioconstrucción, digamos, que surge un poco de esa palabra biology en alemán y entonces digamos que por ahí puede surgir, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que es una construcción que yo creo que en todos los sitios se ha hecho. Por Sin duda. ejemplo, yo que soy del País Vasco, aquí hay la típica edificación de campo es el caserío. Ya. Entonces, en un caserío, si tú analizas un caserío, al final tiene esas pautas de la bioconstrucción. Tiene materiales naturales, Qué piedra y bueno. madera, que era lo que había. Siempre se hacía el caserío cuidando que el noroeste, que era digamos, donde el clima malo venía un poco resguardado. O sea, que al final, pues Ya. te digo que yo, eso que conozco del País Vasco, se hacía así, ¿no? Ujú. Entonces, pues un poco eso. Entonces, lo de la bioconstrucción, digamos, ¿cómo llega más o menos pues, a España o así, ¿no? Pues digamos que hay una arquitecta que es Petra Hebels, que es conocida, una arquitecta Ujú. alemana, que llegó ya hace como 30 años a la zona de Huesca, Aragón. Entonces ella allí, digamos, ya venía de ese instituto alemán que había surgido en Alemania, y entonces ella decide crear un instituto español, y que luego te daré los enlaces y eso ya Sin te duda. pondré. Sí, entonces digamos que a través de esta arquitecta, ese instituto alemán que se había creado en Alemania, digamos que ya lo trae aquí. Y entonces crea un máster de bioconstrucción, Ya. que es el que yo en el 2011 hice y que para mí también fue un punto de inflexión porque digamos que todas esas inquietudes que tenía yo, Ok. que las había puesto a través de internet y así, digamos, que me pone en contacto pues con alumnos y profesores que bueno, que un poco me enseña que otra manera de construir es posible, ¿no? O Ahí sea, va. entonces lo del máster de bioconstrucción fue muy interesante porque bueno, me dio a conocer gente, profesionales, gente como yo, arquitectos que estaban un poco empezando a querer pues entrar un poco en lo de la bioconstrucción Ujú. y bueno, por ahí un poco, ¿no? O Sin duda que sea, sí, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Ya como la parte más científica, por decirlo así, ¿no? Donde se han hecho estudios más serios y se están promoviendo y educando, ¿no? Y formando a profesionales y a la gente en el tema ha hecho que la bioconstrucción sea más conocida y de algún modo se... Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo, se ha hecho siempre, ¿no? Todos tenemos ese recuerdo, esa imagen de la casa, sí, saludable, ¿no? Hay una, tú tienes una, en tu blog, ¿no? En tu página web tú tienes una guía, ¿no? Quiero mi casa pasiva, ¿no? Quiero mi passive house ecológica. Vamos a dejar el link para que la gente también pueda descargar ese y bien. suscribirte a tu blog. Y en esa guía tú hablas de que de que la bioconstrucción es sinónimo de casa sana, ¿no? Lo dices así, es una casa sana y lo relacionas con tres condicionantes, ¿no? Uno, el ambiente interior saludable, los materiales naturales y la relación con el entorno. Un poco las patas de las que hablabas recién. Cuéntanos un poquito, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a un ambiente saludable? ¿Qué es un ambiente saludable en una casa? ¿Qué es eso? Bien.
Mira, el ambiente saludable en una casa, digamos que pues, podríamos asemejarla cuando hablamos de confort. Y hablamos de Ya. confort en un término holístico, muy amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ambiente saludable puede ser que estamos hablando de tener una temperatura correcta, Ujú, tener una humedad correcta, tener una ventilación constante para que, por ejemplo, en una casa no se concentre CO2. ujú. Eso con respecto a lo que es el ambiente, ¿no? Y luego, por ejemplo, muy importante en cuanto a los materiales sería también, por ejemplo, que los materiales no fuesen tóxicos, porque Ya. todos los materiales tóxicos al final emanan unos químicos que al final también ese ambiente interior de las casas pues lo puede empeorar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ambiente interior sano nos referimos tanto a esos materiales naturales como a esos requisitos que pedimos de ese ambiente, pues humedad, Ya. temperatura, no tener corrientes, una buena ventilación. Entonces, un poco sería eso, ¿no? O sea, tener Ahí va. un ambiente interior sano, o Sano, sea, sano. sano. Que no... Claro, ahí va, que las personas no se enfermen, por decirlo así, ¿no? Que de algún modo eso Sí, sucede, ¿no? sí, al final es Ahí va. así, o sea, no tener en cuenta, o sea, porque durante muchos años se ha tenido en cuenta solo lo que es el edificio, ¿no? Por ejemplo, que funcionalmente pues un edificio bueno o bonito, de diseño, bien, eso está bien, pero no hay que descuidar Ya. el tema salud y que se ha descuidado muchísimo y que, Yo bueno, estoy de hay acuerdo. hasta edificios que hay un síndrome que se llama el síndrome de edificio enfermo, Ujú. Claro. que eso está constatado, vamos, que hay datos y que, bueno, se ve que esas cosas pasan, ¿por qué? Porque no tenemos en cuenta ese ambiente interior sano, ¿no? O sea, todo lo que envuelve, digamos, a Ya. nuestras casas, a nuestros edificios, bien Ujú. sea las pinturas, los revestimientos, los suelos, los muebles, bueno, pueden emitir tóxicos que eso lo que va a hacer es que ese ambiente interior pues se degrade, ¿no? O sea, empeore. Ahí Entonces, va. un poco eso nos referimos. Y clave los materiales, ¿no? O sea, la relación con la salud, con esa casa saludable, tiene que ser los materiales que uses, ¿no? Claramente, ¿no? Sin duda que sí. Sí, muy importante, porque hay que pensar que al final en una casa lo que está en contacto con nosotros son los Ahí materiales, va. bien sea en lo que es el sistema constructivo, que igual está tapado porque no se ve, Ya, o en las pinturas, que sí que tienen contacto directo. ya. Entonces es muy importante, además, cuando decimos materiales sanos, también nos estamos refiriendo que eso es importante, o sea, los materiales de bioconstrucción tienen que ser, por un lado, sanos para nosotros, para las personas, y por otro lado también respetuosos con el medio ambiente. Ujú. Quiero decir, que en su transformación, en su producción, tienen que ser materiales que no emitan CO2 a la atmósfera, que en su producción hayan gastado energía primaria reducida, o sea, que un poco tener esos dos campos cubiertos, ¿no? Respeto al medio ambiente y respeto pues, a la Mm. persona que va a vivir dentro de esos edificios, ¿no? O sea, que, Oye, miren, y hoy en día en el mercado, ¿es posible encontrar esos materiales? Digo, ¿es accesible? ¿Están disponibles los materiales naturales para la construcción? ¿Están? pues mira, te digo, desde ese 2010-2011 que yo un poco empecé con esto, se ve Ya. cambio. Sí que es verdad que en un principio hace unos años era más complicado encontrarlos y sí que de precio es lo de siempre, ¿no? Siempre te preguntan el precio, sí, sí que es verdad que al final eran unos materiales más caros, pero yo siempre digo, bueno, eso también va cambiando y luego también es ir buscando alternativas, ¿no? O Ya. sea, sí que es verdad que, bueno, y en el mercado irá entrando y sí que es verdad que a medida que haya más demanda, pues esos precios podrán reducirse y se podrán asemejar pues, a Ya. los materiales, digamos, normales que igual pueden ser más competitivos en precio, ¿no? Ahí Pero va. sí, yo creo que al final cada vez es más fácil, o Es sea, más encontrar. asequible. Ya, estoy de Sí, acuerdo. yo creo que cada vez más. O sea, yo lo que veo, siempre digo, hay mucho camino que recorrer, pero yo desde que, digamos, desde que yo entré un poco en este mundo, que Mm. fue en el 2010 hasta ahora, Ya. veo cambios. Ahí De va. verdad, veo cambios. En Seguro todo, que que sí. sea lo que tú decías antes, se habla más de esto, materiales, Ujú. entonces se ve cambio. Entonces yo creo que es buen síntoma, ¿no? Ahí Una va. buena señal, el cambio. Sí. Y yo creo, siempre hago yo una analogía entre lo que son la casa saludable y lo que es la comida saludable. Yo creo que igual hoy en día muchas personas ya no se son muy conscientes de que pueden invertir un poco más de dinero, yo que sé, en comida orgánica, ¿no? ¿No? Comida que no está hecha con fertilizantes químicos, porque claro, o sea, estás finalmente invirtiendo en tu salud, digo. Sí, Creo que podemos hacer la misma analogía en una casa. Te puedes decir, bueno, pero este sí, aislante me sale un poco más caro, pero bueno, tienes que pensar que tu casa es a largo plazo, que vas a vivir muchos años y que al final, bueno, estás haciendo una inversión en tu salud también, no en la de tus niños. Entonces creo que vale la pena, correcto. ¿no? De algún modo. Sí.
sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, al final es pensar un poco a largo plazo, lo que tú dices, en vez de a corto plazo, un poco pensar a largo plazo. Ya. O sea, Pero lo eso bueno es es, que yo estoy de acuerdo contigo también que esos costes que a lo mejor hace unos años atrás podían ser un poco muy altos o inaccesibles para mucha gente, hoy en día se están regulando y aún así podemos volver a materiales naturales muy económicos como el sí, barro, la bala de paja, que siguen siendo sí, muy sí, accesibles, ¿no? Y sí, sí. van en esa línea. Además, una cosa también es que luego, a ver, cada uno se gasta el dinero donde quiere. Quiero decir, Ya, yo siempre cuando me preguntan, ya, pero los materiales de bioconstrucción son caros, digo, sí. Y poner un suelo de, no sé qué decirte, de una piedra que es carísima también. O sea, quiero decir que al final cada sí, uno decidirá en qué se lo gasta, es ¿no? verdad. Pero que igual en una casa podemos reducir, que eso también es el trabajo de arquitecto, ¿no? O sea, un poco, pues, guiar un poco al cliente y decirle, mira, pues te voy a ayudar, podemos reducir en estos gastos, priorizar, Ya, organigrama de obra, o sea, reducir en otras cosas ya, y verdaderamente invertir en cosas que sabemos que es a largo plazo, que es salud, es respeto al medio ambiente, ¿no? Entonces eso también por parte del técnico puede ser sí, interesante, ¿no? O sea, hacer ya, un poco en estudio y decir, mira, en esto sí que gástate, ¿no? O sea, en esto sí merece la pena gastarse. ahí va, Y ya. bueno, Y no en una cocina carísima. eso es, por ejemplo, ¿no? Que al final yo siempre digo, mira, cada uno se gasta el dinero lo que quiera y si se puede, ¿eh? También Sí, es verdad que, oye, yo siempre digo, siempre no se puede hacer todo, ¿eh? O sea, porque, oye, todos hay que ver el dinero que se tiene y que se puede invertir y en qué no, ¿eh? O sea, eso está claro claro, que oye, sí. cada uno pues lo que puede. Oye, y hablando de ahorro, ¿no? De ahorro de dinero, ¿no? Que es un tema crucial, yo creo, en las personas, ¿no? Digo, hay un presupuesto, ¿no? Cada persona que se decide hacer una casa tiene una limitante que es... Pero más que una limitante, yo la veo como una posibilidad. Yo siempre digo, bueno, las limitantes son una posibilidad de diseño, ¿no? Y el presupuesto en este caso también lo es. O sea, la persona dice, bueno, tengo tal cantidad de dinero y con eso me tengo que hacer una casa. Y una de las estrategias de ahorrar dinero hoy en día es justamente ahorrar en energía, ¿no? Ahorrar en una casa que sea eficiente energéticamente, porque claro, una casa ineficiente te va a generar un Claro, costo a largo plazo que te va a terminar saliendo una casa muy cara. Es como comprarse un auto que gasta demasiado combustible, no vas a gastar mucho claro. en su mantenimiento. Y ahí entran las casas pasivas, ¿no? Yo creo que esa es una de las gran virtudes de las casas pasivas, que es la otra línea de trabajo que tú has incorporado. Son Ujú. casas que por un lado son energéticamente muy eficientes, pero uno de sus grandes beneficios es que a largo plazo ahorras mucho dinero en ese ítem, ¿no? En los costos energéticos de la casa. Te invito a hablar de las casas pasivas. Cuéntanos qué es una casa pasiva, un término que también ya cada vez está siendo más conocido. Sí, mira, pues a ver, esto pasa un poco como con lo que te he dicho de la bioconstrucción, Ujú, no es nada nuevo, o sea, la ya, casa pasiva, yo creo que en todos los territorios del mundo, en cada clima, se ha construido teniendo en cuenta unos requisitos que te pedía el clima del lugar, ¿no? Habrá sitios que te pedía refugiarte del frío, habrá otros sitios que te tienes que proteger del sol, entonces, como casa pasiva y ujú, criterios de casa pasiva, yo creo que eso ha sido toda la vida. Lo que pasa que ahora, pues, por ejemplo, yo el estándar que suelo utilizar es el estándar Passive House, digamos, que lo que ha hecho es, teniendo en cuenta esa bioclimática, ¿no? Esos requisitos que nos da el clima y el lugar, lo que ha hecho es, digamos, con el conocimiento que tenemos ahora de las tecnologías, lo que ha hecho es un poco llevarlo eso pues al límite, ¿no? A una eficiencia máxima total, ya, ¿no? Entonces, eso, decir que las casas pasivas es de toda la vida, no es algo nuevo, pero ujú. sí que, bueno, el estándar Passive House es algo concreto, que es un estándar de construcción muy, pues con una altísima eficiencia, ¿no? Eficiencia. Ahí va. Eso, entonces sí, entonces yo, bueno, yo siempre digo que yo hago Passive House, pero unido a la bioconstrucción, porque Ya, yo lo que no entiendo, porque, bueno, el Passive House no es un estándar ecológico, digamos ya, que es un estándar de construcción, y ya. luego ya hay el técnico, pues es el que decide, Ya. pues si lo hace ecológico o no, ¿no? Entonces yo Claro, en podríamos decir principio, esa idea, ¿no? Podrías tener una casa pasiva, pero con materiales no naturales, por ejemplo. Y por puede ser ejemplo, igual de eso es, eficiente, pero no es natural. eso Sí es. puede ser. Eso es, sí, 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 eso es. Entonces, yo por los criterios que sigo y por lo Ujú, que mi idea que tengo es, yo siempre lo uno Passive House a la bioconstrucción, ¿no? Porque ahí va. entiendo que al final no puede ser que ahorres en eficiencia energética, o sea, ahorres en energía, pero luego tengas unos materiales que de salud te perjudiquen, ¿no? Entonces, un poco va Sin duda unido. que sí. Y Estoy yo, de de hecho, acuerdo. llegué a la Passive House al Standard Passive House a través de una vivienda de bioconstrucción que estaba haciendo. O sea, que un Ok, poco yo llegué al Passive House después de empezar la por la bioconstrucción. bioconstrucción. Ahí va.
Y eso, Bien. y bueno, pues a mí, yo lo descubrí este estándar en 2013-2014 Ujú. y bueno, he hecho varias casas así de obra Ahí va. nueva y alguna rehabilitación. Y bueno, pues en principio la experiencia ha sido muy buena, o sea, me parece una herramienta que te sirve para controlar. O sea, tú al cliente le puedes decir en todo momento, o sea, en la fase de proyecto, puedes decirle qué aislamiento necesitaría, Ya. si sería mejor las ventanas cambiarlas. Entonces, el cliente desde un principio sabe qué gasto de calefacción va a tener, qué mejoras, invierte aquí, qué mejoras va a tener. Entonces me parece, no sé, a mí me parece una herramienta Ya. muy interesante porque era muy concreta, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, es te muy... guiaba durante el proceso hasta poder llegar casi a un gasto de calefacción o de refrigeración pues prácticamente nulo, ¿no? Entonces me Sí, parece una herramienta muy interesante para el técnico, ¿no? O sea, sí, para sin el duda que sí. arquitecto, para guiar al cliente. Otra vez los alemanes, ¿no? Otra vez los alemanes ahí en la vanguardia, ¿no? Sí, Están estudiando los alemanes, ¿no? que Ya, tiene, sí. ya, ya. Está muy bien, está muy bien. Han hecho una contribución interesante a este mundo. Em, en la misma guía, ¿no? que promocionas en tu página web, dices que hablas de 5 secretos de una Passive House, ¿no? Dice, hay 5 secretos, 5 puntos claves que hay que tener en cuenta para tener una casa eficiente energéticamente, ¿no? Dices aislamientos, ventanas, hermeticidad, ventilación y puentes térmicos, ¿no? 5 cosas que yo creo que son el corazón del Passive House y que a la gente que nos Sí. está viendo me parece importante que se lo lleven de esta entrevista, ¿no? Te invito a ver cada uno de estos secretos, de estos aspectos claves de las Passive House y hablar un poquito de ellos. Cuéntanos, hablemos de los aislamientos. ¿Qué tipos de aislamiento y qué espesores se deben considerar para una casa pasiva, digamos? ¿Qué tan claves son los aislamientos? ¿Por qué? Ujú. Mira, primero decir que, o sea, exactamente qué espesor de aislamiento, claro, sería complicado decirte exactamente porque cada caso sería diferente, ¿no? O sea, cada Ujú. climatología y cada caso. Yo, por ejemplo, te puedo decir, con la experiencia que tengo, pues, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Que es Ya. un clima que tampoco no son climas extremos, tampoco tenemos unos inviernos muy duros, bueno, depende, en la zona de una de las ¿Cómo provincias en son los Álava sí que inviernos y los veranos, para tener una idea? ¿Qué sí, temperatura? los veranos, por ejemplo, no son duros. Lo que pasa es que ahora con el cambio climático, la verdad es que se nota, estamos teniendo unos veranos que no son normales. O sea, me Ya, imagino que eso, en bueno, pues todos eso, lados. no en todo el mundo está pasando, o sea, que tienen climas que están cambiando. Pero, por ejemplo, yo te digo, en el aislamiento, sobre todo, lo que es importante, que lo tenemos que tratar, por ejemplo, el aislamiento es muy interesante lo que plantea el Passive House, porque te dice, tiene que ser un rotulador, o sea, tú deberías de pasar un rotulador por tu plano, o sea, por toda la planta, sin levantar el rotulador y digamos que para que no tengas ningún hueco sin aislamiento, ¿no? Esa Ya. sería un poco la idea de tú tienes un rotulador gordo y entonces vas pasando por toda tu casa el rotulador y en ningún momento sin levantar el rotulador tú puedes cerrar esa Ya. envolvente, ¿no? Esa línea que hagas con el rotulador. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú toda tu casa tiene Ujú. el tejado, las paredes, el suelo, los balcones, todo lo vas a tener aislado con ese material, ¿no? Entonces, por ejemplo, espesores que yo estaba usando en viviendas aquí en Vizcaya, pues por ejemplo pueden ser espesores que van de 15 a 20 Ya. centímetros, Bueno, 18, ya. una cosa así, Ahí va. tanto en cubierta como en las fachadas. Por ejemplo, esa sería una opción, pero por ejemplo, si nos fuésemos a la zona sur de España, pues por ejemplo Andalucía, pues allá la cosa cambiaría. Nos Ya. podríamos ir Ahí va. a aislamientos menores y las estrategias bioclimáticas, digamos, serían otras. O sea, Ok. sobre todo lo que cambiaría sería eso. Ok. Pero Y, por claro, ejemplo, de materiales, sí, dime. no, no, pero me quedo con la idea que hablas como del envolvente, ¿no? Sí, Incluso tengo entendido que algunas Passive House también supongo dependerá del clima donde la haga. Hay un aislamiento también en el suelo, o sea, se aísla, eso creo que es algo también ya inédito, ¿no? Por decirlo, o sea, la construcción, incluso la tradicional y la del último siglo, la moderna, no consideraba eso, ¿no? O sea, aislarte del suelo también, o sea, justamente en ese sentido de que tener una casa muy controlada, ¿no? claro, es que lo que hemos dicho, como el Passive House, digamos, que tiene una eficiencia altísima, Ujú. cuida hasta todos los detalles. Por ejemplo, eso que has dicho del suelo es interesante porque varía también según el clima. Por Ya, ejemplo, en climas fríos te aíslas el suelo también, que puedes aislar con aislamiento, también puede ayudar también un forjado sanitario, que bueno, eso también sería por otras cosas de garradón y así, pero bueno, el suelo lo puedes aislar
pero en cambio, si estás en climas de mucho calor, Ya, también recomiendan ese suelo no aislarlo. ¿Por claro. qué? Porque así de esa manera el calor se puede, digamos, escapar por Ujú. ese forjado que toca el suelo, ¿no? O sea que ahí depende para qué climas es Ya, interesante aislar el suelo o igual no ya. tanto. Pero Sí. bueno, para climas que en invierno hace frío, sí que se recomienda pues aislar ese suelo, ¿no? Al final es eso, es interesante eso, lo del rotulador. O Ya. sea, en Passive House, eso, ¿no? Hacerte esa idea que tú, si tienes un plano, un papel, bien sea la planta o una sección, Ujú. tú coges un rotulador y si levantas, eso es, vas Ya, pasándolo y entonces así sabrás ya. si algún punto de tu casa no has previsto el aislamiento, ¿no? Entonces, Ahí va. eso sería un poco. Y por ejemplo, materiales de bioconstrucción, pues que yo había usado, pues por ejemplo, he usado el Ya. corcho Es natural, muy el bueno, ¿no? corcho Es muy bueno, es muy... ese es, ese es buenísimo. Ese además dice, es muy bueno porque digamos que no, o sea, para la humedad es muy bueno. Es muy Sí, bueno. es Dicen siempre antihongos si usas también, una ¿no? placa Sí. de corcho, o sea, la cosa que tiene, porque con los materiales naturales sí que hay que tener cuidado de la humedad, ¿no? O sea, un poco, pues por ejemplo, en zonas húmedas, pues, por ejemplo, en zonas de zócalo y así, pues yo, por ejemplo, en las casas que he hecho he puesto corcho, porque el corcho es buenísimo. O sea, tú el corcho lo dejas, digamos, a la intemperie, al exterior y no le pasa nada. Es muy bueno, Ya. no coge mucha agua Ujú. y es muy bueno. Y Ok. es un material estupendo, o sea, Vamos a y recomendarlo ya que la gente lo investigue, ¿no? El corcho. sí, sí, recomendarlo. La verdad es que sí, además es cierto, digo, hasta el tacto y el olor y Ya. todo es natural, o sea, eso es Y ya vienen en distintos algodón. formatos, ¿no? Vienen en planchas muy delgadas, vienen como comprimidos, Sí, vienen como en, también como en bolitas, ¿no? Como en piedrecitas de sí, corcho. Hay sí, muchos formatos para usar en ah, distintos. Ujú. sí, 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 es muy interesante. Yo creo que tamaños tiene de espesores, puedes encontrar desde 1 a 3 centímetros, 5 centímetros, Ya. 10 centímetros, vamos, que hay mucho donde elegir. O sea, y Vamos, es un material, sí, muy agradable. O sea, vamos a muy, quedarnos con vamos a quedarnos con ese consejillo ahí que nos das de investigar el corcho como aislante sí, térmico. El otro punto que sí, toca, ¿no? El punto clave son las ventanas, ¿no? Ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? ¿Qué pasa con las ventanas? sí, mira, bueno, las ventanas al final, claro, no Ya, les podemos poner aislamiento, 20 centímetros de aislamiento, sí, sí, entonces digamos que es el punto donde se enfría esa superficie, ¿no? ya, Porque, por ejemplo, en el Passive House es muy importante que la superficie esté, digamos que la temperatura superficial no sea muy baja, ¿no? Entonces, las fachadas que tenemos aislamiento está bien porque conseguiremos que si pasamos la mano por el interior no esté frío, pero ¿qué pasa con las ventanas, no? Las ventanas son un punto que ujú, con el frío, el invierno y así se condensan, están frías y entonces ahí lo que pasa es que pueden dar problemas, ¿no? Y luego tú pones la mano en el cristal y está frío. Entonces, en el Passing House lo que te recomiendan es ir a un triple cristal ya, y un marco que sea muy, muy aislante, que ya, puede ser, bueno, yo suelo usar de madera laminada, hay muchos materiales, pero bueno, yo suelo usar esa. Entonces, te dicen un triple cristal, ¿por qué? Porque al final, con ese triple cristal y con las cámaras que haces en medio y así, puedes llegar a conseguir una temperatura superficial en el vidrio interior de 17 grados. wow, Entonces, bueno, es interesante, sobre todo porque las corrientes, o sea, cuando hablamos de confort también, las diferencias de corrientes que se crean en una casa también vienen dadas porque la temperatura superficial de las fachadas o de la ventana es diferente. claro, No sé si eso me explico. O sea, sí, sí, cuando hay eso, temperaturas diferentes, ahí es donde se crean diferentes, o sea, corrientes de aire, ¿no? Entonces es otra cosa más que te da el confort, ¿no? ahí va, Y entonces, a ver, hay zonas, el triple cristal lo aconsejan, pero a ver, hay zonas, pues ya, por ejemplo en otra provincia que está cerca del País Vasco, en Asturias, en la zona de costa, yo tengo amigos que han hecho una passive house con un doble vidrio. y es Y suficiente, mira, o sea que eso ok, también lo que dice, depende de la climatología, o sea, sin no duda, todas las passive houses tienen que tener triple cristal, ¿eh? O sea, eso sí, sí, hay que estudiar el caso y verlo, ya. ¿no? Pero sí que te aconsejan las ventanas de alta calidad en ese aspecto y luego, bueno, que lo miremos con otro punto en cuanto a hermeticidad. Que eso si quieres luego cuando Vamos a hablemos hablar, de la hablemos de hermeticidad. eso, porque ya el tercer punto, ¿no? El tercer Bien, secreto que tú nombres es la hermeticidad. Es quizás un término más complejo, menos conocido, pero ¿qué dirías? ¿Qué es la hermeticidad? ¿Hermético es algo cerrado? sí. Mira,
La hermeticidad yo creo que es de los 5 puntos es el más desconocido, porque la hermeticidad es algo que no se ha trabajado en las viviendas. Ujú. Entonces, digamos que es un poco lo más complicado. Tanto luego cuando llevas los proyectos a obra, es un poco, hay que estar muy pendiente de la hermeticidad. Sí, la hermeticidad al final, mira, igual que decíamos en el aislamiento, el rotulador, pasemos ahora en vez de un rotulador, un lápiz, porque es un poco lo mismo. El aislamiento es gordo Ya, y en cambio esto es una lámina, es lo mismo. Cogemos un lápiz y tendríamos que hacer otra vez todo el contorno en el plano de la casa y que no hubiese ni un hueco sin esa hermeticidad. Y ya. esa hermeticidad se puede hacer con láminas de polietileno, se puede hacer, por ejemplo, el yeso también es hermético, hay diferentes materiales. Por Ya. ejemplo, los tableros de OSB Ujú. también son herméticos, o sea que lo puedes hacer con diferentes materiales. Ok. Entonces es una línea que tú tienes que envolver tu casa como si fuera un envoltorio, un regalo, Ujú. entonces no puede haber esa línea, no puede tener agujeros, o sea, no Ok. puede haber agujeros que la rompan. Y si los hay, como por ejemplo que habrá huecos de instalaciones o las ventanas mismas, siempre hay que sellar esa lámina donde se haya hecho ese paso, ese conducto, con una cinta, que es Ok. como un cero, una cinta que pega a tope y Ya. que también es hermética, ¿no? O sea, Ok. que al final lo de la hermeticidad es que no pasa el aire. Ok. Al final es eso, que no pasa el aire. O sea, esa es la cosa. Se Entonces, entiende. que no haya ni un agujero. Entonces, eso es complicado de hacer porque no tenemos experiencias. Al final en la construcción Ya. no se ha trabajado la hermeticidad. Entonces, bueno, en Ya. obra es complicado. Es complicado porque en obra pues tienes 1000 conductos que pasan o que se rompe algo. Entonces, Ya. yo creo que es uno de los puntos Punto clave clave. del Passive House y para que funcione, ¿no? Para que Sin luego duda que funcione sí. todo. La cuarta clave, ¿no? La cuarta, el secreto, ¿no? Que tú nos cuentas y que hace que un Passive House funcione ese es el sistema mecánico de ventilación. Eso es algo tampoco que estamos acostumbrados, ¿no? Porque claro, nos parece que las casas, bueno, si queremos ventilarla hay que abrir ventanas, pero la Passive House promueve, incluso para una casa saludable, ¿no? Tener un sistema de ventilación controlado. Cuéntanos cómo funciona ese sistema de ventilación controlado y cuáles son los beneficios que tiene, ¿no? Sí, mira, otra vez volvemos un poco a lo que decíamos antes, que el Passive House, como va al límite a tope de eficiencia al máximo, digamos que si hemos hecho una casa hermética, Claro, claro, de alguna manera tenemos que poder ventilarla constantemente, porque sería un problema, ¿no? sí, Esta claro. hermeticidad que acabamos de decir que es buenísima para el Passive House, Ujú. pero si va unida de una ventilación constante. Si no, eso es importante, ¿eh? Si trabajamos la hermeticidad, es importantísimo, obligatorio trabajar la ventilación. Si Ya, no, problemas, porque una casa estanca, ya, humedades y sí. mal ventilación y todo eso. Entonces, una ventilación mecánica se llama ventilación mecánica de doble flujo por Ujú. recuperador de calor. ¿Qué quiere decir ese recuperador de calor? Que al final, digamos que son dos circuitos, Ya, el aire caliente viciado del interior de la casa sale y se mezcla, digamos, o sea, se mezcla con el aire fresco que entra del interior. Entonces, no se tocan, lo que hace es que el aire fresco de fuera coge la temperatura caliente del aire viciado de dentro. ya. A ver, no sé si me he explicado bien. Entonces, ese recuperador de calor se le llama eso. Yo recupero el calor interior para ese aire nuevo fresco que entra de fuera. Ahí va, Entonces, esa es un poco la ventilación mecánica, ¿no? ahí va. Son como dos circuitos, Ya. uno Es un que sistema, sale, ¿no? Es un sistema con tubos que va distribuido a distintas y habitaciones, ¿no? Ok. eso es. Sí, además es un sistema que son, o sea, los dos circuitos, digamos que es el rojo, el aire viciado que sale, que Ujú. ahí están la cocina, baños, lavaderos, todos esos espacios que pueden crear humedades o condensaciones, ¿no? Por ahí Ujú. sale, Ya. digamos, ese se le pone circuito rojo. Y en cambio el circuito azul, que es donde entra el aire limpio, serían pues las salas, las Ujú. habitaciones, las zonas de estar, ¿no? Entonces se hace Ok. esa diferenciación Sí, sí, sí. entre aire, digamos, viciado y aire fresco. Sí, y es increíble, yo he estado en las Passive House, te contaba, tengo unos amigos que viven acá en una Passive House y hay unos filtros, ¿no? Hay unos filtros en este sistema y es increíble, tú no lo puedes creer cuando cambian los filtros, lo sucio que están, o ¿Verdad? sea, una casa genera mucho CO2 y genera un aire, Y incluso muchísimo. las mismas personas que estamos adentro respirando, en una casa cerrada en invierno, por ejemplo, vamos a generar una polución, digamos, a nivel de hogar que puede ser un poco perjudicial para la salud. Y los filtros la ves, o sea, sacas esos filtros que son blancos y son negros. Es Sí, increíble. sí, y se convierten en negros. Sí, sí, además son filtros.
que se deben de cambiar, bueno, depende de la zona, porque si Ya, vives en una ciudad, pues mucho más. Si vives ya, en el campo, pues esos filtros se ensuciarán menos, pero sí, cada 6 ya. o 4 meses, depende, pues hay Sí, que lo puedes cambiarlo. monitorear, lo puedes ir monitoreando también, es un sistema bastante Sí, simple también. Pero sí. sí, importante lo de, me quedo con esa idea, claro, no nos sirve de nada tener algo hermético, muy cuidado, muy cerrado si después no lo ventilamos, ¿no? No tiene Eso es sentido, eso es clave, importantísimo. Por claro. eso, igual la gente te pregunta, ¿pero entonces una passive house no puedes abrir las ventanas? Sí puedes, o Ujú, sea, sí puedes, pero ten en cuenta que si quieres conseguir la eficiencia que te da el passive house, tendrás que poner esa ventilación. ya, Entonces, tú podrás abrir ventanas, por supuesto. Harás lo mismo que harías en una casa. Si ya. estás en verano a 40 grados, no vas a abrir tus ventanas, las mantendrás cerradas, con bajada la persiana, lo que tengas, y te protegerás. En cambio, en primavera, que tienes fuera una temperatura de 18, 19 grados, que estás muy agradable, dices, voy a abrir ventanas. Entonces es un poco, bueno, el sentido común, o sea, un poco, pero Además, y la, la última recomendación, la última clave, la quinta clave que tú nos invitas a poner atención es el tema de los puentes térmicos, ¿no? Un concepto que ya creo que la gente un poco lo conoce, el puente término. El puente sí, térmico, ¿por qué es necesaria la eliminación de los puentes térmicos para el correcto funcionamiento de la casa? ¿Qué son los puentes térmicos y cómo se eliminan? Ya algo dijiste también ya de eso. sí, sí, mira, este término sí que es, igual que el aislamiento de las ventanas, más conocido, ¿no? O sea, Ya, digamos, más normal. Sí, pues este puente térmico sería ese rotulador y ese lápiz de los que hemos hablado. Si en algún momento lo levantásemos y no hiciésemos una continuidad, ahí se crearía una zona que no tiene, por ejemplo, que no tendría aislamiento, ¿no? ya, Entonces, eso sería un puente térmico. Un puente térmico es un puente donde el calor se escapa, por eso ya, se llama térmico. Entonces, por ejemplo, puntos importantes que suele haber puentes térmicos si no tienes cuidado. Por ejemplo, alrededor de las ventanas, ya, tú el aislamiento en una fachada, cuando llega a la ventana, pues ahí tienes que tener en cuenta el detalle, porque si no, ahí vas a tener una zona donde haya un puente térmico, ¿no? Digamos, donde no estés tapando esa fachada con el aislamiento. Por ejemplo, otras zonas puede ser las zonas de, si tienes una cubierta, un alero. Ese alero, ujú, si tienes un aislamiento que viene de fachada y va luego a cubierta, en la ya, zona del alero, si no lo aíslas, tienes un puente térmico, ya, una zona que no tiene aislamiento. Por ejemplo, en zonas de cimentación también hay que tener cuidado, zonas que tengas zapata o bajo la solera. O sea, ya. son zonas que no tienes aislamiento, ¿no? O sea, eso es un puente. Ok, esa zona hay que cuidar, hay que ponerle ojo también. Sí, importante. Ok, vamos ahora a hablar de las dos cosas juntas, ¿no? Yo también ya algo habías contado, ¿no? Tú juntaste, ¿no? Porque te parecía que no concibías una passive house, una casa eficiente energéticamente, si no era hecha con Sí. materiales naturales, ¿no? Em, cuéntanos, ¿cuál es el valor y los beneficios que hay en una casa que sea una casa pasiva, una casa eficiente energéticamente y a la vez hecha con materiales naturales? ¿Por qué la combinación es tan potente? ¿Qué pasa ahí? Sí. Mira, yo además en la guía lo comento, me parece muy interesante cuatro tipos de beneficios diferentes que conseguimos. Uno sería los de la salud, Ujú, otro serían los del ahorro, digamos, ahorro en cuanto a dinero, porque ahorras en calefacción, ya, otro sería en cuanto a respeto al medio ambiente y otro también muy importante sería con respecto a la técnica, porque por ejemplo cuando cuidas tanto el aislamiento, la ventana y todo eso, lo que haces es un poco mejoras la técnica, ¿no? Tienes tanto cuidado en construir eso que un poco la técnica la mejoras. Entonces, bueno, eso por la salud, todos ujú, los materiales que hemos hablado y todo eso, que es un beneficio directo, vamos, un beneficio directo, y luego el confort que te da la ventilación continua, ¿no? Que hemos hablado un poco, pues eh, al final vas a tener una casa que esté totalmente ventilada, esos filtros también te van a ayudar a que ujú. estés filtrando el aire que te llegue. El ahorro en dinero, pues lo que decimos, estás ahorrando en calefacción o en refrigeración, depende del clima que tengas, muchísimo, ¿no? Ujú. Y luego importantísimo el medio ambiente, ¿no? Que al final hay que de esas patas que decíamos de la bioconstrucción al principio, pues tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, Ahí va, estás haciendo materiales que no intentan, o sea, que no emitan CO2 a la atmósfera y bueno, pues, ahí los va. ciclos de vida de los materiales, bueno, son beneficios. Hay una idea que ronda, ¿no? Que yo la he percibido en el blog, en los comentarios de la gente, que cuando hablamos de casas naturales, de bioconstrucción, de eficiencia energética, se tiende a pensar directamente que son casas caras, ¿no? De que, bueno, voy a tener que
que gastar más dinero. Sé que las Passive House tienen unos estudios comparativos donde dicen, ok, puedes amortizar esta inversión en tanto, vas a gastar más acá, y lo que tú decías recién, cada uno decide dónde gastarse esa plata, ¿no? Tal vez gente prefiere tener un auto de $15.000, pero bueno, después Sí. no quiere invertir en un aislante en su casa, entonces es una contradicción. Pero cuéntanos, ¿es más caro construir una casa con materiales saludables y eficientemente energéticas si lo comparamos con una casa convencional? Mira, eh, la cosa es que estamos comparando dos productos que no son iguales. O Ok, sea, una casa normal y una casa que al final te da un confort, unos materiales, no es el mismo producto. ya, Entonces, claro, empezando por ahí, sería injusto compararlo, pero bueno, sí, o sea, sí que es más caro, claro, porque al final tienes que hacer una inversión inicial para mm, luego ir consiguiendo las cosas. Los materiales, lo que te he dicho, sí que es verdad que hoy en día todavía los materiales de bioconstrucción son más caros, está cambiando la cosa, pero sí, sí que es verdad, porque hay poca demanda y al final también eso pues lo rige, ¿no? O sea, si hay poca demanda, pues son más caros. Y luego también que haces una inversión inicial, pues por ejemplo, si en tema de metes más aislamiento, tienes que trabajar la hermeticidad, ujú, unas buenas ventanas, sí, pero luego también hay que decir una cosa, también nos estamos ahorrando mucho en el sistema de calefacción. Y el sistema de ya, calefacción yo que- es sí, una inversión importante también, entonces eso que nos estamos ahorrando, ¿no? Entonces, sí es más caro, pero no estamos hablando del mismo producto, ¿no? O sea que seguro que eso sí. hay que tenerlo en cuenta también. Sí, sí, volviendo a la analogía de la comida, ¿no? Puedes elegir comer Sí, productos orgánicos muy saludables, puedes ir a McDonald's, ¿no? Digo, te va a salir más económico, pero claro, los costos sí, de una comida y la otra son a largo plazo, sí, te vas a enfermar, ¿no? Creo que es lo mismo con una casa, digo, o sea, yo creo que sí. es una inversión que igual en 5 o 10 años se puede recuperar, sobre todo en climas donde tenemos inviernos muy fríos y veranos muy Ujú. calurosos, ¿no? Que una casa convencional necesariamente te va a requerir costos de calefacción en invierno y costos de ventilación y refrigeración en verano, ¿no? Y son costos altos, cada vez más altos, ¿no? O sea, lo que puede llegar a costar una casa en calefacción Sí, anual es alto, es es muchísimo. mucho. Mira, más o menos por decirte números así un poco generales, en una vivienda, por ejemplo, aquí en el País Vasco, te digo, una vivienda unifamiliar en el campo, por ejemplo, puede tener un gasto en calefacción anual de 1.300, 1.400 euros. Seguro. Por ejemplo, si te vas a una passive house, igual estás gastando 200, 300 Ya. euros al año. Sí, La sí, sí. diferencia, o sea, puedes estar ahorrando 1.000 euros al año. Por Ya, eso se dice que, bueno, en, en 5 años puedes haber amortizado ya, esa inversión inicial que ya. hiciste, ¿no? O sea Sin duda que sí, estoy de acuerdo. Creo que hay que quedarse con ese, ¿no? Con ese mensaje, ¿no? que, ¿Cuál dirías que es el beneficio central, ¿no? El beneficio más concreto que una persona puede experimentar al vivir en una casa eficiente desde el punto de vista energético y con materiales saludables. ¿Dónde pondrías tú el ojo? ¿Qué destacarías? pues yo destacaría dos cosas que creo que además la gente que está interesada en este tipo de cosas yo creo que valora muchísimo. Por un lado es el tema de la salud y el confort, o sea que Ujú, ellos mismos los clientes es algo que ojo, lo valoran porque fíjate, más que valorar, que por supuesto el ahorro, ¿no? El ahorro ya, de dinero, eso está claro, pero se sorprende, o sea, una de las cosas que sorprenden es, oh, qué confort hay en estas casas, ¿no? Y lo ujú, de la salud. Eso por una parte. Y luego una segunda parte es el respeto al medio ambiente. ya, Porque al final, el que se mete en este tipo de casas tiene un estilo de vida, tiene unos valores, unas cosas, y esto lo valora también mucho. O sea, que es como un poco cerrar el círculo, ¿no? ya, O sea, estás pensando en tu salud, una casa sana, donde vas a vivir durante muchos años, pero al mismo tiempo sabes que no estás contribuyendo en la medida de lo posible pues al ya. cambio climático, a emitir CO2 a la atmósfera. Entonces, bueno, yo creo que esos dos beneficios van muy unidos al tipo de persona que está muy implicado en este tipo de Ya. casos, ¿no? Y que a la larga, sí, o sea, yo creo que esos dos, pues, diría, la salud y el medio ambiente, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Miren, te invito a hablar un poco del trabajo que estás desarrollando, de tu página web, el blog, ¿no? Tienes unos buenos artículos ahí que yo los he visto, los recomiendo también a las personas que visiten, que quieran profundizar sobre estos temas, que lean los artículos que tienes.
Cuéntanos acerca de la forma de cómo trabajas y cuál es el rol de tu blog, de tu página web, de esta estrategia, ¿no? De generar contenidos para ir un poco ir difundiendo, ¿no? Estos conceptos de Passive House y de materiales saludables y de bioconstrucción. ¿Cómo va su trabajo? ¿Cómo estás enfocando el trabajo desde tu página web y tu blog? Pues mira, yo con la página y el blog, bueno, lo creé hace como año y medio o así, o sea que es Ujú. bastante, no, estoy empezando en todo esto también. Y, y bueno, o sea, es lo que veo con el blog, o sea, porque antes iba trabajando en cosas en bioconstrucción, pero no tenía ni blog ni página ni nada, ¿no? Ya, Entonces veía como, al final no estoy difundiendo, ¿no? El claro. conocimiento y lo que estoy viendo con el blog poco a poco es que al final, bueno, te sirve un poco, o sea, de eso, te visibiliza, haces contactos, bueno, te sirve también un poco para, me hace gracia porque muchísimas cosas que aprendí en el máster, al Ujú. final veo que en los artículos, cuando los voy escribiendo, digo, anda, pues mira, van saliendo cosas, ¿no? Que las tenías ahí guardadas Ya, y sí, para mí la verdad es que el blog sí que está siendo un poco de hacer relaciones ya, y contactos y así, ¿no? Como, por ejemplo, como contigo, a través de Facebook, claro. de un grupo de Facebook y eso, pues que contactamos, ¿no? O sea Sí. que a mí la experiencia es muy positiva porque, bueno, me parece que sí, o sea, es compartir, o sea, es Ya. compartir cosas y poco Sí, a poco, yo creo que alguien que lo lee también lo agradece, ¿no? Una persona que va a internet y encuentra información de calidad, lo agradece, ¿no? En ese sentido, ¿cuál dirías que es de tus artículos que más te gusta o que crees que ha sido también mejor recibido, que te ha generado, no, poder que generar clientes o contactos? ¿Cuál es el artículo que tienes ahí en sí. tu No, página? pues mira, por ejemplo, un artículo que he visto que ha gustado, o sea, tampoco mi blog tiene tanta visibilidad, pero bueno, por ejemplo, uno que hice hace ya, el año pasado, de cuál es la mejor orientación Ya, en arquitectura, por ejemplo, ¿no? Ese, ya. fíjate que es sencillo, es una cosa muy de lógica o así, y eso, por ejemplo, veo que, bueno, ese sí que gustó, ¿no? O sea, ese, y luego otro por ejemplo, de materiales insuflados, que eso, bueno, no hemos comentado, pero bueno, el materiales, o sea, tú la fibra de madera o el corcho mismo los puedes usar insuflados. Ujú. Y eso, por ejemplo, también ¿Qué veo quiere decir que la gente insuflado? Explícanos un estaba, poquito de ese concepto. sí, insuflado es que, digamos, se hace una cámara de aire y Ya, entonces a través de huecos con unos tubos, digamos que insuflan. Hacen como insuflados, por ejemplo, puede ser de fibra de madera. En vez de ser un panel de fibra de madera, se hace con virutas, o sea, digamos ya. como con astillas, con Ujú. virutas. Y eso yo lo he usado en varios proyectos y es muy interesante porque eso lo que tiene es, claro, tú cuando usas aislamiento rígido, digamos que son dos placas y Ujú. aquí te queda un poco el hueco, ¿no? Y en insuflado al final, como es todo, o sea, Ya. va a presión, funciona muy bien. O sea, es algo nuevo y a veces a los clientes les da un poco de cosa, de inseguridad así, pero es muy interesante, es muy Ah, mira. interesante. Eso El también insuflado, sí, sí, llamó la atención ese artículo. Mira qué bien. sí. Ahí va, ahí va. Bien de bien. Cuéntanos acerca de la guía. Voy a dejar el link para que la gente se pueda suscribir a tu blog y pueda descargar una guía que es muy interesante. Yo la leí, es muy fácil de leer y es muy clara, es muy precisa. La guía se llama Quiero mi Passive House ecológica. Cuéntanos, ¿qué va a encontrar la gente ahí? ¿Qué información tiene en esa guía para invitarlos a conocerla? Sí. Pues mira, la guía un poco, como dice el título, Quiero mi Passive House, quería escribir algo muy sencillo, Ya. muy dirigido no a los técnicos, sino a los clientes, ¿no? Porque muchas veces los técnicos igual tenemos ese error de dirigirnos muy como si nos dirigiésemos a nuestros colegas arquitectos, y entonces quería hacer una guía muy para el cliente, o sea, muy eso, ¿no? Que sepa hablando sencillo, que se Ya. entienda, o sea, un poco tocando a sus valores, ¿no? Porque eso es lo que te decía antes, gente, bueno, pues que quiere una casa de calidad, pero sin perder el respeto al medio ambiente, ¿no? O sea, un Ujú. poco ese, ese tándem, esas dos palabras. Y sí, es una guía muy, o sea, yo he querido hacer un poco explicar tanto el Passive House, o sea, sobre todo eso, el Passive House, pero Ya. muy fácil de entender, o sea, sin tecnicismos Ya. ni nada, sino hablándole claro, ¿no? Pues beneficios, pues venga, en salud estos beneficios, en ahorro, en calefacción, o sea, muy sencillo que se entienda, que se vea un poco lo que puedo ofrecer yo en esa página y en ese blog, Ya. Es muy y gráfica eso, ¿no? O también. sea, Yo la recomiendo porque tienes también cuando explicas cada término, hay también un gráfico, un dibujo que hace que sea mucho más sencillo de entender todo este concepto, que a veces parece muy complejo, pero que en la medida que es explicado de manera simple es fácil de entender, ¿no? Yo creo que la sí, guía es recomendable y vale la pena
vale la pena leerla y estar atento ahí a tus contenidos, ¿no? Voy a dejar eso para que la gente lo conozca. Miren, para terminar la entrevista es algo que siempre hago, ¿no? Con las personas que entrevisto, un poco aprovechándome ahí de sus conocimientos y su experiencia, le pido que nos recomienden algunas cosas para mí, pero también para la gente que ve estas entrevistas, ¿no? Te pido tres cosas, recomiéndanos un libro te llame la atención, que te guste, que creas que es importante compartirlo, una página web de referencia y un artículo que te haya gustado, que piensas que vale la pena conocer. ¿Qué nos recomiendas? A ver, Pues mira, el libro además lo tengo aquí. He querido dale, coger un libro que he muéstralo, leído muéstralo. este año. ¿Vale? Mira, que es, A ver, ahí, espera, un poquito más. Ahí está, ahí lo ahí, tengo. es Casas de paja. Casas de Paja de Ricky Nielsen. Ya. Es de, sí, es Sí. de Cohabitar, de Ediciones Cohabitar, de la revista, una revista muy interesante, por cierto, de todo esto que habla, te habla un poco de casas pasivas, de bioconstrucción, de todo esto. Y es un libro, este sí que es un libro técnico, pero bueno, Ya, tú también sueles trabajar con autoconstructores y así, yo creo que es muy interesante ya, porque habla sobre la construcción con balas de paja, ¿no? ya. Es muy interesante. Entonces lo recomiendo, habla muy claro, además Ricky, la que escribe, bueno, Ricky y Maren, que son dos autoconstructoras, tienen muchísima experiencia en balas de paja, Ya. y entonces es un libro muy interesante, muy interesante. Además yo me lo compré porque yo no he hecho todavía ningún proyecto de balas de paja y tengo ganas de hacerlo, entonces, bueno, Vale. pues también pues, por aprender, ¿no? Yo también de esto, y es un Sí, libro muy interesante. es fácil de leer, Yo, lo estuviste viendo. sí, 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 es así de, o sea, tiene dibujo, está muy, vamos, yo creo que está hecho un poco para autoconstructores también, ¿eh? O sea, se lee fácil, o sea, se lee Perfecto. así, o sea, que muy El interesante. otro día, el otro día estaba viendo un reportaje, porque otra vez los alemanes, bueno, en este caso eran los suizos, ¿no? Están muy metidos con la bala de paja y están llevando la bala de paja a otro nivel. Estaban haciendo incluso un edificio de 5 pisos con balas de paja. Era en Alemania incluso, era en Alemania, perdón. Porque quieren eso, quieren probar que la bala de paja es un material muy eficiente y apto y cumple las normativas y todo. Estaban haciendo un edificio de 5 pisos de balas de paja. Y el tipo decía algo que me gustó mucho, decía, la bala de paja es la piedra del futuro. Es como, o sea, Sí, 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 no te digo yo que va a no. ser el material que nos va a salvar. Que nos va a Sí, salvar, sí, digo sí, yo. Sí, sí, es es accesible, interesante. está ahí, es el Sí, sí, residuo de un proceso productivo masivo a nivel global, o sea, toda la producción agrícola genera las balas de paja se queman, se botan, digo, es un material que se sí, está perdiendo, pero que tiene un potencial increíble en la construcción, así que la piedra del sí, futuro, me gustó mucho eso, es lo que dijo. sí, sí, mira, no había oído qué bonita frase, sí, Está bueno, sí. Oye, entonces nos deja ese libro, ¿y qué web? eso es. ¿Qué nos Y recomiendas? luego, mira, de web os he puesto, antes os he comentado lo del máster de bioconstrucción, entonces ¿Ya? os hago referencia a la página del Instituto de ¿De bio? Biobiology. ¿Ya? ¿De bioconstrucción? Es un poco, os he comentado de la arquitecta Petra Heves, entonces es del Instituto de Biobiology y Español. Entonces de ahí ¿Ya? es donde salen muchos cursos, está el máster en bioconstrucción, que este año hacen la edición número 17 ¿Ya? del máster, y que es muy interesante. O sea, para mí fue un punto muy importante el hacer Ok. el máster, porque se pone en contacto, pues eso, con profesionales, con constructores, con gente, ¿no? Que está un poco en este camino también, ¿no? Entonces, un poco eso, dejar ese enlace a esa página, Bárbaro. que es muy interesante. Lo voy a dejar. Sí. ¿Y el Y luego artículo? el artículo, me has dicho, mira, pues el artículo, estaba pensando, he visto uno de Asociación Ecómetro, igual ¿Ya? os suena, te sonará, es una asociación que se dedica un poco a la investigación y hace un poco de laboratorio de, por ejemplo, de cosas de ciclo de vida, de compensación de CO2, y es muy interesante que están al frente, bueno, uno de ellos es el estudio SAT, ¿no? Iñaki Alonso creo que se llama, no estoy equivocada. Y entonces han hecho en Málaga, para la entidad bancaria Triodos Bank, han hecho Ujú. la reforma de una sucursal, y lo han hecho, bueno, teniendo en cuenta los materiales, la eficiencia, y Ya. luego también ellos tienen en cuenta mucho lo del ciclo de vida de materiales y Ujú. lo que os comentaba de lo del CO2, o sea, que hacen como Mm. neutralizan, ¿no? Entonces en este caso es cero, o sea, digamos que CO2 cero. Han conseguido controlar toda la transformación, toda la construcción de esa sucursal de Triodos Bank en Málaga, Ujú. y entonces es muy interesante porque Bueno, tiene en cuenta
cosas de materiales, de y escribir un artículo, entonces te lo dejo en el enlace, Vale. bueno, es interesante y otro punto de Es vista. interesante sobre todo que es una remodelación, ¿no? O sea, que se parte de algo ya existente, que Eso, muchas veces hay mucha gente a sí, mí me dice, bueno, pero ya que tengo mi casa, ¿puedo llegar a hacer una remodelación? Sí, se puede, ¿no? totalmente, Ahí va. totalmente, sí. No hay Ok, que hacer obra nueva, o sea, ya, de hecho es más interesante rehabilitar y mejorarlo que sea todo obra nueva, ¿no? O sea, a ver, ok. cuando hay que hacer nuevo se hace, pero la rehabilitación yo creo que es un campo interesantísimo. Ahí va, Sí, estoy de sí. acuerdo. Bueno, Miren, muchas gracias, ya casi una hora de conversación. El tiempo vuela. Quiero darte las gracias por... Sí, igual me enrolla mucho. No, pero está bien, también, está bien. Así la gente te va conociendo y sabe ya con quién se va a encontrar cuando llegue a tu web. Vamos a invitar a la gente voy a dejar los enlaces, los que has recomendado, y también para que la gente se pueda suscribir a tu blog y pueda descargar tu guía, que es muy práctica, es muy interesante de leer para que tengan una introducción muy completa sobre bioconstrucción y Passive House. Vamos a dejar todos esos enlaces para que la gente te vaya conociendo. Y bueno, los que te quieran contactar en tu web ya tienen toda la forma de cómo hacerla. Quiero darte las gracias por el tiempo que te diste, ¿ok? Y bueno, felicitaciones por lo que estás haciendo y adelante, ¿no? Seguimos en contacto y muchas Eso es, gracias. seguimos en contacto y gracias a ti, Irma, por invitarme y encantada. Está muy a gusto, o sea que gracias. Vale, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Si te ha gustado este video puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete al canal de YouTube de Bauhaus. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y 3. Visita el blog de Bauhaus, descarga gratis los contenidos que he preparado para ti y suscríbete a nuestra lista para recibir semanalmente más información y contenidos de calidad en tu cuenta de correo. A Bauhaus, diseños para tu casa soñada.